Familia, les invito para que oremos al Señor, amén. Para que oremos a Dios, por favor, incline su rostro allí y vamos a orar. Padre, una vez más, Señor, delante de ti, de tu presencia, de tu congregación, gracias por este domingo que nos has permitido, Señor, estar nuevamente aquí reunidos, congregados. Gracias por tu palabra, porque tus promesas, Señor, han sido para nosotros como una roca. Y gracias mucho más por los méritos de Jesucristo, porque solo en Él podemos nosotros llamarnos tus hijos. Solo en Él podemos vivir esperanzados de una vida eterna, solo en Él. Y gracias a tu palabra podemos entender de que Él es el autor de nuestra eterna salvación, que Él es el consumador de nuestra fe. Gracias, Señor. Ayúdanos a conocerte más. Oh Señor, Padre, revélanos mucho más, ilumínanos con tu palabra a Jesucristo. Haznos dependientes de Él, que podamos seguir sus pisadas, andar como Él anduvo, Señor. Y danos, Señor, esa semilla, esa fe que necesitamos para poder nutrirla y alimentarla, Señor. Solo de ti viene nuestra salvación. Así que, Señor, te damos gracias por darnos el privilegio de conocerte. Permítenos, Señor, entender tu palabra. Y por favor, acompáñanos en este estudio. Sea tu nombre glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, familia, les invito a que abran su Biblia en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a tomar unos textos de ese capítulo. Al final de ese capítulo se encuentran nuestros textos. Quiero que se ubiquen en el versículo 35. Vamos a ir hasta el 39 y luego vamos a pasar al capítulo 11, versículo 1 y 2. Pues bueno, sabemos de que la carta que tenemos a los hebreos es una carta que se escribió de continuo, ¿no? En ese tiempo, cuando se escribe la carta, no habían como esas divisiones en las cuales nosotros tenemos en versículos y capítulos. Así que justamente, y quiero iniciar con esto, justamente por esta definición, o más bien, perdón, por esta división, las personas consideran la fe y consideran que la fe es simplemente un registro que puede darle lugar a partir del capítulo 11, versículo 1, cuando no se dan cuenta que desde el capítulo 10 viene hablando acerca de la fe. Y casi que el capítulo 10 en sus últimos textos le está dando el preámbulo y el contexto a todo lo que se va a desglosar en el capítulo 11. Entre otras cosas, si vamos a hablar acerca de la sola fe, sola fide, pues debemos considerar, bueno, hay muchos textos, pero en esta ocasión nos vamos a basar en este, y debemos considerar todo el marco del contexto, todo el matiz, todo lo que concierne, para poder llegar ahora a decir: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues permítame, por favor, justamente si usted lee el versículo 11, vaya conmigo nuevamente. Es pues, nótese esas dos expresiones, es pues, viene y tiene mucho que ver y se relaciona con textos que vienen, que el escritor viene hablando atrás. Pero hay algo interesante, y es que dice la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es interesante porque este texto, si se entiende o se simplemente nos basamos en ese texto, corremos el riesgo de descontextualizar. Y es justamente lo que hoy en día hacen. Hoy en día simplemente la gente considera ese texto no a la luz de su contexto, y esto, por supuesto, que es un riesgo. Así que, diciendo esto, vamos a estar en el título sola fide o sola fe. Una de las cosas que rescataron, o más bien, bueno, que rescataron, sí, los reformadores, justamente es
Uno es la fe como un pilar fundamental de la fe cristiana. Y lo digo rescatado porque no porque de la Biblia había desaparecido. La Biblia siempre ha expresado que la salvación es por medio de la fe. De que aquellos hombres, de hecho en el capítulo 11, en toda la galería de personas que describen allí, siempre vemos que dice por la fe Abel, por la fe Abraham, por la fe Enoc, por la fe Moisés. Todo el tiempo está haciendo referencia a la fe. Así que la fe no es un tema bíblico del Nuevo Testamento. La fe es un tema de toda la Biblia. Los hombres antiguos, es decir, los hombres en el Antiguo Testamento, Moisés, Enoc, Abraham, Abel, todos estos hombres tuvieron fe, ofrecieron al Señor y creyeron. Por ejemplo, en el caso de Abel, ofreció a Dios, como dice en el versículo 4, más excelente sacrificio que Caín. Es interesante entonces que la fe no es un tema, reitero, como novedoso en el Nuevo Testamento. La fe es un pilar fundamental del cristianismo. Ahora, la fe no en cualquier cosa. Ya hacia allá vamos a ir. Pero diciendo esto, permítanme hago una breve introducción, por favor. Escuchen esto. Lo que se habla en el modernismo acerca de la fe, es decir, en el pensamiento moderno acerca de la fe, lo que se dice de la fe en el marco de la influencia ideológica del humanismo no está ni cerca a lo que la Biblia nos enseña acerca de la fe. Así que hoy en día tenemos un concepto de fe justamente dado por el humanismo, por el modernismo, por la psicología. ¿Están conmigo? Y esos conceptos que nos dan en medio de la filosofía, en medio de los ideales, pues nos dan un concepto de fe que no se acerca ni un poquito a lo que es la fe bíblica. ¿Están conmigo? Para ir a explorar y tener en consideración la fe bíblica, pues deberíamos estudiar la palabra. Amén. Permítame, por favor, todos están relacionados con la fe. El ser humano ha sido creado para creer. El ser humano ha sido creado justamente para guardar su esperanza en un objeto o en una fuente que se la proporcione. ¿Están conmigo? Así que hasta los antiguos, las tribus, los indígenas en nuestros territorios, tantos grupos de personas, ellos también tienen tienen una creencia, tienen una fe, guardan su esperanza en algo. Unas personas guardan su esperanza en los animales, en la misma persona. Eso se llama humanismo. Pues bueno, la fe bíblica nos conlleva a, obviamente, poner nuestra fe en Jesucristo. Escuchen, por favor. Desvirtuar la fe y descontextualizarla del matiz bíblico, simplemente, escuchen esto, por favor, hunde al pecador que desde el engaño ha pretendido estar arriba. Es interesante porque ¿por qué se hunde el pecador? Esto pareciera algo paradójico. ¿Cómo un pecador va a estar hundido? ¿Están conmigo? ¿Cómo alguien va a estar hundido? Pues si ya está hundido, ¿cómo se va a hundir más? Pues bien, muchas veces la fe pondera al hombre y lo pone en un lugar arriba que desde su engaño le permite a lo mejor considerar que está haciendo bien las cosas porque guarda fe en algo. Ahora lo vamos a entender, pero es simplemente algo engañoso. La verdadera fe y aquel que proporciona la fe es nuestro Creador, el Señor. Y debemos entender esto, por favor. Dios no solamente ha creado al hombre, sino que en el plan de redención le ha dado fe justamente para que asimile, para que adopte, para que se responsabilice justamente de aquel
plan revelado en Jesucristo. ¿Cuántos me siguen? Una de las cosas, reitero, es que Dios crea al hombre, pero no lo crea y lo deja allí. Dios es el que proporciona la fe al hombre y le permite que sea alumbrado ante la revelación del Evangelio. Ahora, escuchen por favor esto. Esto lo deja, digamos, una fe desvirtuada, deja al hombre pecador hundido, más hundido, porque creyendo que a lo mejor está considerando algo que puede dar lugar a su fe, pues lo que está haciendo es engañarlo y lo deja como ganador del mundo. Entre otras cosas, escuchen por favor para que lo empecemos a entender. Hay personas que tienen fe para ganar el mundo, pero no para perder su alma. Entre otras cosas, no temen a Dios como aquel que puede echar su alma y permitir que su alma vaya al infierno. Pero sí tienen fe para ganar el mundo, y eso es el modernismo y el humanismo. Hay personas que dicen: ten fe que todo te va a salir bien, ten fe para que te devores el mundo. Pues bueno, ese tipo de fe nos lleva a ganar el mundo, pero a perder nuestra alma. Y la fe bíblica es todo lo contrario. La fe bíblica permite que el hombre pierda el mundo con tal de ganar su alma. Es una fe que está haciendo énfasis en Jesucristo. Ahora, quien ignore, escuchen esto, quien ignore el contexto bíblico por la necesidad propia de perseguir su propia carnalidad, estará hundido en la miserableza de su condición. Entre otras cosas, familia, escuchen, no podemos estar simplemente amañados a textos y a creer en promesas tan solo registradas en la Biblia, pero mutilando a Jesucristo. Pues de esa forma, pues eso no conviene. No conviene al hombre pretender vivir y resistir en creer en Jesucristo. Yo tengo fe para vivir en esta tierra y poder devorar el mundo, pero en cuanto a la fe en Jesucristo no me interesa. ¿Están conmigo? Pues la fe bíblica va apuntando siempre a Jesucristo. Pensemos en la primera pregunta. Esto lo he sacado de la teología sistemática de Berkov. Escuchen esto. ¿Cuál es la base de la fe? Pensemos en esa primera pregunta. ¿Cuál es la base de la fe? Pues bueno, la fe descansa sobre la veracidad y la fidelidad de Dios. Es interesante porque esta fe descansa en las promesas del Evangelio y más exactamente en Jesucristo, el medio por el cual reconocemos la revelación incorporada en las Escrituras. Es interesante porque la fe misma en las Escrituras nos permiten creer justamente que Cristo fue el que proveyó nuestro Dios como Padre. Entre otras cosas, la base de la fe deben ser, antes que Cristo, deben ser las Escrituras. ¿Están conmigo? Si yo creo que las Escrituras son veraz y que Dios inspiró las Escrituras, yo creeré firmemente que lo que dice cada letra, cada pasaje, cada frase es verdadero. ¿Están conmigo? Así que si la Escritura en la cual creo dice que Cristo es el Hijo de Dios, pues yo creeré esto. Si la Escritura dice que solo en Él mis pecados son perdonados, pues yo creeré esta verdad. Es interesante entonces, porque podemos entender entonces que la base de la Escritura es la base de la fe en la Escritura de manera inicial. Porque la Escritura es la que nos revela, la que nos alumbra a Cristo. Cristo es, luego de hacer lectura, de que el Espíritu Santo nos guía a esta verdad, es esa verdad la que nos alumbra a Cristo. Bendito Dios por su palabra. Amén. Cuando conocemos entonces que Cristo, en Él debemos
afianzar nuestra fe, entonces la escritura pasará a ser ¿qué? Pasará a ser algo secundario a lo que Cristo corresponde, porque entenderé que la escritura fue un medio por el cual fue Cristo revelado a mi corazón. Y ese es el propósito justamente de los escritos. El Señor ha revelado su palabra, la ha inspirado con el único propósito de que el evangelio, que la predicación de su palabra vaya por todas las naciones y que solamente su Hijo sea glorificado. Ahora, permítanme por favor, les menciono algo que encontré. Dice: los católicos romanos encuentran la última base de la fe en la iglesia. Escuchen, la base de los católicos romanos lo encuentran ¿a dónde? En la iglesia. Los racionalistas reconocen como tal solo a la razón. Entre otras cosas, solo la base de la fe está en la razón, dicen los racionalistas. Hay otro hombre que habla acerca de que la base de la fe está en la experiencia cristiana. Entre otras cosas, de acuerdo a mi experiencia, así mismo creo. ¿Están conmigo? De acuerdo a lo que yo vea, de acuerdo a lo que yo sienta, así mismo creo. Y esa es justamente una experiencia o más bien una idea que podemos ver en la palabra cuando vemos y leemos acerca de Tomás. Una fe que justamente necesitaba un soporte experimental para poder soportar la credibilidad. Pues esto no es justamente una fe genuina, porque requiere de una experiencia para poder creer. Ahora, el filósofo Immanuel Kant, así como otros muchos, dicen que la fe, o más bien colocan la fe en las necesidades morales de la naturaleza humana. Hay personas que están simplemente hablando de la fe de acuerdo a su propia condición. Hoy en día vemos que es un peligro, que muchas veces las personas dicen: pues solamente di la palabra y ya está, porque tú tienes un Dios adentro, tú lo puedes todo, tú eres un ser en potencia, vas a donde a lo mejor tu ser mismo te lo permita. Pues querido hermano, si usted cree esto, usted está actuando lejos de la voluntad y la soberanía del Señor, porque la soberanía de Dios y su voluntad es aquella la que nos permite ¿qué? La que nos permite alcanzar lo que en la voluntad del Señor así lo requiera. Ahora, esto por supuesto que es podríamos decir de que por otro lado hay personas que dicen: entonces no nos proponemos nada en la vida, no nos proponemos metas, no asimilamos algún logro. Pues sí, pero en cuanto al contexto en el cual vamos a considerar y en cuanto al contexto bíblico, creo que el hombre debería deleitarse no en justamente satisfacer sus necesidades, sino la necesidad del Señor. Y la misma necesidad del Señor nos dará un lugar para satisfacer las nuestras. Como hemos predicado acá, el deleite en el Señor irá cambiando nuestros deleites. Si yo me deleito en el Señor, pues mis deleites y mi voluntad va a ir cambiando en la medida que conozca la suya. Ahora, es interesante comprender una pregunta adicional. ¿Cuál es el objeto de la fe? Una cosa es la base de la fe, otra cosa es el objeto de la fe bíblica. La fe bíblica tiene un objeto especial y es Jesucristo, la promesa de salvación por mediación de la misma fe. Lo que está diciendo o la idea de esta introducción es que por medio de la fe yo puedo conocer a Jesucristo. Es el objeto, es hacia donde mi fe debe estar enfocada, debe ser soportada. Escuchen por favor entendamos esto. Una cosa es poner como objeto mi vida, el objeto de la fe, o el objeto de la fe la necesidad. Si el objeto de la fe es mi necesidad,
pues estaré enfocado ¿a qué? A satisfacer lo propio, la necesidad. Si el objeto de la fe soy yo mismo, estaré enfocado ¿a qué? A considerar mis necesidades, mis deseos, mis requerimientos. Pero cuando el objeto de la fe es Cristo, entonces estaré todo el tiempo considerando su voluntad. Y eso lo vamos a ver ahora en el texto. Esto es interesante porque hablando con precisión, escuché, no es el acto de fe como tal lo que justifica, dice Berkov, sino más bien aquello que se recibe por medio de la fe. Otra vez, no es el acto de fe como tal lo que justifica. Es decir, no es el hecho de que yo tenga fe lo que justifica. Lo que justifica es por lo que por medio de la fe se recibe y por tanto salva al pecador. ¿Están conmigo? El objeto de la fe debe estar en Jesucristo, pues Él es un agente de la creación activo capaz de salvar mi vida. ¿Están conmigo? Hay personas que simplemente hacen y tienen una fe como un acto simplemente. Hay personas que dicen es que tienes que activar tu fe. La pregunta es, ¿cómo activo mi fe? ¿Cómo logro activar mi fe? La fe bíblica es una fe que no es simplemente un acto, sino de aquello que se recibe. La verdadera fe se encuentra en aquella convicción de lo que se recibe. Por eso la palabra del Señor dice, es pues la certeza de lo que se espera. Para yo esperar algo es porque he recibido ya. ¿Están conmigo? Ahora, el haber recibido no quiere decir de que lo tenga y que lo vea. Yo recibí de Dios una promesa y camino en pos de la promesa. Yo no he recibido, pues a lo mejor algo que no sea una realidad en el Señor. Dios a mí ya me bendijo. Todos los que creemos en Cristo ya somos bendecidos porque hay una promesa en la cual espero, en la cual me regocijo y sé que es seguro y certero eso que estoy esperando. Y si lo estoy esperando es porque algún día lo recibí. ¿Recibí qué? La promesa. Dios me dio una promesa. Así que la fe no es mero acto, no es un acto simplemente, sino que la fe es aquello que se recibe y que por tanto salva al pecador. Permítame por favor, les menciono 4 clases de fe. 4 clases de fe. La primera clase de fe, y antes de ir a ese texto, quiero que pensemos en esto. La fe histórica. La fe histórica. La fe histórica es nada más una intelectualidad de la verdad. Es simplemente conocer, sumar, a lo mejor enriquecer el conocimiento de la verdad. Una cosa es que usted lea las escrituras y que usted sepa de que eso es verdad, pero hasta ahí. Una cosa es que usted lea las escrituras o lea tantos hombres históricos como aquellos hombres y que nos dieron fundamento en las escrituras como los apóstoles, pero como otros hombres que existieron en el siglo II, siglo III, siglo IV de la fe cristiana. Es una fe histórica, simplemente hay una intelectualidad de la verdad. Ahora, esta intelectualidad está vacía y carece de un propósito moral o espiritual. ¿Entendemos eso? Entre otras cosas, es la típica persona que conoce la verdad, pero moralmente ni espiritualmente ha sido impactada. Entre otras cosas, en cuanto a lo moral, se rajan. En cuanto al conocimiento, pasan la materia. Esta es una fe histórica. El nombre es interesante porque los hechos y eventos históricos, incluyendo los eventos históricos morales y eventos históricos espirituales, los conocen.
Las personas con una fe histórica conocen ¿qué? Conocen hechos aún morales. Conocen hechos aún que son espirituales. Pero no se comprometen, simplemente lo conocen, simplemente lo saben, simplemente han nutrido su intelecto. Esto lo vemos en Hechos capítulo 17. Aquel hombre llamado Pablo está predicando en Atenas. Y en Atenas él empieza a hablar acerca del Dios trino, acerca del Dios como creador de todas las cosas. Y muchos de los atenienses no creyeron en Jesucristo. No creyeron en Jesucristo. A lo mejor ellos querían un conocimiento adicional. Y yo quisiera que usted, en la medida que vamos desarrollando el tema, vaya examinando su fe, o vamos examinando nuestra fe. Porque la fe histórica es demasiado peligrosa. Porque no yacen los cimientos en Cristo, yacen los cimientos en el interés propio de la persona por querer conocer. ¿Están conmigo? Simplemente quiero conocer, quiero saber, aún conociendo aspectos morales. Aspectos morales como cuáles, como que Dios, ejemplos en la Biblia como hombres piadosos. Y entonces las personas dicen, sí, qué bueno. Conozco la piedad de tal persona. Conozco que esta persona fue salva. Conozco el comportamiento, por ejemplo, en Hechos 10 de Cornelio. Un hombre generoso que daba limosnas. Un hombre que oraba. Conozco su piedad. Pero hasta ahí. No me comprometo mucho. Eso es una fe histórica. Es interesante porque la fe histórica y el que practica o el que está en este conglomerado expresa la idea de que esta fe acepta las verdades de las Escrituras. Y esto es tremendo. Porque aquel que tiene una fe histórica acepta las verdades ¿qué? Históricas registradas en la Biblia, expresadas en la Biblia. Entre otras cosas dice, sí, yo sé que Jesús es el Hijo de Dios. Conoce esto. De hecho, en Santiago capítulo 2 dice, aún los demonios también creen y tiemblan. Así que aquel que está en este conglomerado, pues conoce y acepta que Jesucristo es el Cordero de Dios, el Hijo de Dios. Pero de ahí a que sea mi Cordero, mi Salvador, es diferente. Una cosa es aceptar las verdades expresadas en la Biblia. Otra cosa es vivir el Evangelio. Y a eso estamos llamados. Usted viene a la iglesia no simplemente a conocer las verdades expresadas en la Escritura. Usted viene a la iglesia a conocer, para nutrir su fe, a conocer de Cristo, a amar a Cristo, a ser persuadido a vivir el Evangelio. Esta fe puede ser el resultado, escuchen, de la tradición, de la educación, de la opinión pública, de una comprensión a lo mejor de la Biblia. Es que yo comprendo la Biblia. Yo sé los temas bíblicos. Y hay gente que simplemente se sienta en la fe histórica a debatir a quienes moralmente viven una fe salvadora. La fe salvadora es una fe genuina, es una fe que se practica, es una fe que nos lleva a la piedad. Y aquellos que practican la fe histórica lo han aprendido por tradición, lo han aprendido por la opinión pública. Pero familia, no hay una vivencia. Han experimentado a lo mejor algunos momentos, pero es una fe humana. La fe histórica es una fe humana, no una fe divina, dice Berkov. Ahora, la segunda fe, la fe milagrosa. La fe milagrosa. La llamada fe milagrosa es una persuasión operada en la mente de una persona para obtener un milagro o reproducir un milagro por medio de él.
La fe milagrosa es aquella que o recibo un milagro o por medio de mí se hacen los milagros. Y esta fe opera en la mente de las personas. Dios puede encargar a una persona que haga un trabajo. Claro, eso lo vemos en la Escritura. Pero es interesante porque la fe milagrosa es, permítame por favor, es diferente a la fe histórica. Porque la fe histórica, mientras quiere un conocimiento para nutrir a lo mejor y satisfacer su posición, la fe milagrosa no solamente quiere un conocimiento, sino que quiere que sus deseos sean satisfechos desde la necesidad. Entre otras cosas, no todos los que tengan una fe milagrosa tienen a su vez una fe salvífica. Pero hay muchos, como hay registros en la Biblia, muchos que hoy vemos que tienen que Dios obró un milagro en ellos, pero también perdonó sus pecados y los salvó. Dios conoce el corazón de las personas. Ahora, se pregunta con mucha frecuencia si una fe de esta clase tiene un lugar legítimo en la vida del hombre. Escuchen por favor, no siempre la fe que espera un milagro es una fe genuina para salvación. Las iglesias están llenas de personas que no creen en Cristo, pero creen que Dios puede hacer y satisfacer sus necesidades, pero no creen en Jesucristo. La fe bíblica, recuerden, nos lleva y nos conduce a creer en Cristo. Si usted cree en una fe milagrosa, si usted tiene una fe milagrosa, si la iglesia desarrolla una fe milagrosa, pero también pone su fe en Jesucristo, pues familia, esto sería lo ideal. Pero entenderíamos, escuchen esto, entenderíamos además que la fe en Jesucristo estará muy por encima de la fe milagrosa. Porque la fe en Jesucristo nos permite vivir en contentamiento aun cuando la necesidad requiera un milagro. ¿Están conmigo? Debemos recordar algo, familia, y es que no todas las oraciones que nosotros elevamos, los ruegos y los clamores que elevamos a Dios son satisfechos. No siempre la persona que tiene una situación de enfermedad, al creer, simplemente ya está, ya se hizo, ya no tienes nada. No siempre, familia. Hay personas que creo que han recibido de parte del Señor un favor. Hay personas mujeres que testifican que han tenido quistes, que han tenido situaciones críticas en su vida y que han sido sanas. Bueno, es una fe milagrosa. Pero la fe milagrosa, si no se considera, pues a lo mejor estaríamos caminando en un lugar donde consideramos estar, pero no estamos. Si no estamos en Jesucristo, entonces no nos alcanza. Si no estamos en Jesucristo, no nos alcanza. No seremos salvos. Y esto lo dice la Escritura. Ahora, es interesante porque Dios es del todo soberano. Cuando vemos a Pablo diciendo 3 veces, escuchen esto, he orado a Dios para que me quite este aguijón de mi carne. Al parecer lo que vivía el apóstol Pablo era una experiencia de ceguera. Y lo que Pablo está diciendo en 2 de Corintios es: 3 veces le he orado a Dios, creyendo que Dios hace ¿qué? Milagros. Pero Dios en su soberanía simplemente me ha dicho: bástate en mi gracia, porque mi poder se fortalece en tu debilidad. Dios siempre sabe lo que hace. La fe milagrosa, cuando conocemos a Cristo, pasa a un segundo plano.
Claro que conocemos y creemos que Cristo, que Dios es poderoso y soberano, que puede hacer milagros, claro que sí. Pero quisiera que entendiéramos esto. No todos los que profesan y esperan milagros de parte de Dios, pues a lo mejor están arraigados en Cristo. No todos, familia. Hay gente, reitero, en las iglesias que van por los panes y por los peces, que van simplemente por los milagros que el Señor pueda dar. Pero a esas personas también se les debe decir que deben creer en Jesucristo, que no es suficiente, familia. No es suficiente si Dios nos da el favor de vivir en esta tierra sanamente, si nos permite vivir sin deudas, si nos consuela el corazón. No es tan solo con algo que nos podamos quedar para poder continuar nuestra marcha y estar convencidos de una vida eterna. La vida eterna viene por medio de Jesucristo. El perdón de pecados viene por medio de Jesucristo. Ahora, una tercera fe, y es la fe temporal. La fe temporal. La fe temporal. Se da muchas veces por impulsos de la conciencia, por avivamientos o los efectos de los avivamientos, de momentos donde hay momentos eufóricos, momentos de emotivos. Las emociones en la fe temporal salen a relucir. Entonces la iglesia el pastor lleva a su iglesia a un campamento, lleva a su iglesia a un encuentro, y entonces las personas están ¿qué? Están todas emotivas, tienen una conciencia, se les ha predicado de Cristo, muchos se han bautizado, pero simplemente la fe es ¿qué? Es temporal. Parece que cesa un momento. La fe bíblica y genuina es una fe que permanece hasta el final. Nos conduce y nos lleva hasta el día de nuestra muerte, familia. Si tenemos una fe genuina, esa fe genuina nos llevará a vivir piadosamente, a esperar, teniendo la certeza, la convicción de lo que no vemos. En eso esperamos. Ahora, muchas personas hablan de esta fe como una fe de hipócritas, pero no se podría y no sería correcto llamarla de esta manera. ¿A qué? Ajá, ok. Aquellos que poseen esta fe acostumbran a creer que no tienen la verdadera fe. Pues por supuesto, si todo el tiempo están tambaleando y están fluctuando, ¿será que estoy? Mire, familia, la verdadera fe es una fe que convence. Se habla de la doctrina de la seguridad de la salvación. La fe salvadora, la fe genuina, la fe en Jesucristo es una fe que nos ayuda a permanecer convencidos de que somos. Convencidos de que somos. Y usted dirá, ¿y yo cómo sé que estoy y que a lo mejor el Señor está conmigo? Que estoy en la verdad. Mire, familia, hay algo que aparece, hay un escrito que aparece en Primera de Juan, primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 18, dice: hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Cómo sé que mi fe es genuina? ¿Por qué Pablo le dice a la iglesia de Corinto: examinen sus corazones para ver si están en la fe en Jesucristo? Esto es una tarea de todos, familia. No tengo una fe que simplemente vacila. Escuchen, por favor. Hay personas que simplemente vemos, uno a veces
considera y uno no entiende, o más bien va entendiendo paulatinamente. Y es interesante, porque esto es un mosquito por aquí que hay. Es interesante porque la pregunta es: ¿por qué las personas fluctúan? ¿Por qué las personas simplemente parece que van corriendo pero se desboronan? Bueno, una fe temporal, una fe por momentos. De esto deberíamos tener cuidado. Es una fe que no brota de raíz plantada en la regeneración. La regeneración la regeneración lo que hace es volver a generar algo. La fe temporal es una fe que va desde las emociones. No está regenerada la persona. Y no está regenerada porque no cree en Jesucristo. Porque continúa haciendo coquitos con el pecado. Porque continúa deleitándose en su propia carnalidad. La fe temporal está fundada en una vida emocional, entonces, y procura una satisfacción personal. Es la típica persona que va a la iglesia, pero continúa satisfaciendo sus placeres, llámense, ¿cómo se llamen? Carnales, sexuales, placeres que simplemente pueden emanar desde un corazón no regenerado. Ahora, la fe salvadora, número 4. La fe salvadora. Esta es la verdadera fe. Esta fe tiene que ver con todas las otras. Es una fe que conoce que el intelecto lo ha llevado a que nutra su fe. Es interesante, familia, entienda esto por favor. ¿Por qué su pastor es tan insistente en que usted conozca la Biblia y que usted la estudie? Justamente porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Qué bueno que podamos entender de que la fe debe basarse nuevamente en las escrituras, debe nutrirse de las escrituras. ¿Por qué el pastor es tan insistente en que estudiemos la palabra? Una fe salvadora siempre va a desear nutrirse por medio de la palabra. ¿Están conmigo? Escuchen esto por favor. La fe salvadora va a querer nutrirse de la palabra para vivir piadosamente. La fe histórica va a querer nutrirse de la palabra simplemente para conocer más y aprender más. La fe milagrosa va a querer la palabra para simplemente a lo mejor soportar y estar buscando satisfacer sus propias necesidades. ¿Cuántos me están siguiendo? Ahora, solo Dios puede dar este tipo de fe, la fe milagrosa. Solo Dios puede dar la fe. Ahora, si usted está escuchando este mensaje y usted dice, pero yo estoy todavía fluctuando, ¿cree usted que deberíamos rogar a Dios para que Dios nos dé una fe genuina? Señor, los discípulos le dijeron, danos y aumentanos la fe. Aumentanos la fe. ¿Esa no cree que debería ser una bonita oración? Señor, dame una fe genuina, porque conozco la severidad de tus juicios, conozco tu palabra, conozco la potencia de tu soberanía y el todopoderoso que eres, conozco tu santidad. Dame una fe capaz de santificarme, dame una fe capaz de vivir piadosamente el resto de mis días. Qué bueno que podamos entender de que esto es lo único que importa. Vemos en Lázaro cómo este hombre es resucitado y sacado de las tumbas, pero posterior a esto Lázaro vuelve otra vez a morir. ¿De qué nos vale, familia, vivir en este mundo llenos del favor de Dios, o más bien llenos de milagros, llenos de sanidades, llenos de milagros financieros, cuando nuestra alma está perdida? La fe bíblica nos debe llevar
a una dependencia total de Jesucristo. Escuchen, por favor, vayan al Hebreos capítulo 10, por favor. Y quiero, antes de leer ese texto, mencionarles esto. Lo que va a escuchar, la fe salvadora puede definirse como una convicción segura, operada en el corazón mediante el Espíritu Santo, respecto a la verdad del Evangelio, y una confianza sincera de fe en las promesas de Dios en Cristo. Mire, familia, una recomendación, un consejo, y es lo que nos lleva a la Escritura. No pongamos nuestra fe en las promesas tan solo, escuchen, tan solo del Evangelio. No crea que usted va a ser heredero y coheredero juntamente con Cristo si usted está lejos de Jesucristo. No crea que Dios es su pastor y que nada le va a faltar si usted no está en Jesucristo. Si usted no ama y no creemos en Cristo, familia, o nuestra fe es histórica, o nuestra fe es milagrosa, o nuestra fe es temporal. La fe salvífica es la fe que reposa, que nos lleva a reposar nuestra vida en Cristo. Escuchen, vayan al versículo 32, por favor. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Familia, escuchen por favor, versículos 32 y 34, los textos que acabamos de leer. Allí hay una manifestación de lo que llevó la fe, o más bien lo que llevó los creyentes que leyeron la carta a los hebreos a permanecer. Esos hombres o esas personas padecieron vituperios. Nótese que en el versículo 33 dice, en el versículo 32 dice: traigan a memoria, recuerden que ustedes en días pasados, después de haber sido ¿qué? Iluminados, ustedes fueron valientes, ustedes sostuvieron unos padecimientos, el combate de unos padecimientos. Por una parte, con vituperios y tribulaciones, fuiste hecho espectáculo, y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Estos hombres, lo que está diciendo el texto es que aquí los que están viviendo esto no son impíos, son personas creyentes en el Evangelio, que el escritor les está diciendo: traigan a memoria, recuerden todo lo que Dios ha hecho con ustedes, que ustedes sostuvieron. Pero es interesante porque dice: no solamente ustedes sostuvieron padecimientos, sino que ayudaron a los que padecían, a los presos. Ustedes se compadecieron y se despojaron de sus bienes, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Escuchen por favor, cuando leemos el versículo 35, léanlo por favor. A estos hombres, escuchen, y que el Señor nos dé el entendimiento. De los versículos 32 y 34, el autor les está diciendo: recuerden que aquí en la tierra ustedes se han comportado, han vivido, han sostenido padecimientos. De hecho, se han despojado de sus bienes. Pero una cosa sí les digo, le dice el autor a la carta. Le dice: no perdáis. Entre otras cosas, el capítulo 10 está terminando con una advertencia. Y es una advertencia a examinar la fe que tenemos. Esa fe que nos da vida. Esa fe que nos permite vivir eternamente. Esa fe que nos pone y nos traslada a un lugar diferente en Jesucristo. Este autor le está diciendo: no pierdan pues vuestra confianza,
que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia. Y quiero mencionar esto. El autor está haciendo no cualquier advertencia, está haciendo una advertencia donde está arrinconando totalmente al lector y al creyente. Nótese cómo termina este capítulo. Este capítulo dice: porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y el que ha de venir, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Nótese, por favor, el énfasis del escritor. El escritor, el versículo 38 no lo está colocando después del 34. Pareciera que el escritor está empeñado justamente en que el creyente pueda examinar una fe salvífica y no una fe simplemente compasiva. Pues arriba en el versículo 32 y 34 nos está diciendo que aquellos creyentes hacían obras, hacían bien las cosas. ¿Están conmigo? Pero en el versículo 38 es una respuesta al versículo 35 y 37. De hecho, dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. No está diciendo: si no le dan comida a los presos, no van a agradar mi alma. Es: si ustedes dejan de creer, escuchen, y si retroceden, esto no me agradará. Pero nosotros, dice el autor, para darle un cierre total al capítulo, dice: nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Nótese que el énfasis nuevamente del escritor es la fe para preservar ¿qué? Riquezas en la tierra, para preservar buenas obras. Pues no, el autor a los hebreos está haciendo claridad de que esa fe nos debe llevar a preservar nuestra alma, una fe salvífica. Es en ese contexto donde entonces vemos el versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, en el marco de una fe salvífica, de una fe que satisface y agrada al Señor, no que satisface nuestros propios deleites. ¿Cuántos me están siguiendo? Escuchen, por favor. Y quiero apuntar algo, o quiero mencionar 3 puntos rápidamente. Lo primero que nos enseña estos textos a partir del versículo 35 del capítulo 10 a Hebreos 11:2 son 3 cosas. Lo primero, esto es algo que la iglesia debería considerar. Tengan paciencia bajo circunstancias adversas. No pierdan la confianza que tiene gran recompensa. Número 1, entonces, tengan paciencia. ¿Bajo qué? Bajo circunstancias adversas. No pierdan la confianza que tiene ¿qué? Gran recompensa. Tengan paciencia. Escuche, por favor. Mientras usted desarrolla una fe salvífica, tenga paciencia. Mientras usted avanza y no retrocede para preservación de su alma, tenga paciencia, porque la recompensa es grande. ¿Están conmigo? ¿Cuántos me siguen? Tengan paciencia aquí en la tierra. La recompensa es grande. Lo que deben hacer mientras tienen paciencia, ¿qué es? Asegúrense de que no retroceden, sino que avanzan para la preservación del alma. Entre otras cosas, mientras camino, mientras me esfuerzo en esta tierra, lo que más importa es conservar, no retroceder, nutrir la fe que nos lleva a preservar nuestra alma. ¿Están conmigo? Por lo demás, tenga paciencia. Es que yo me merezco un mejor trato. Es que yo me merezco un mejor empleo. Es que yo me merezco vivir mejor. Tenga paciencia.
tenga paciencia. Es que el de allá tiene más que yo. Tenga usted, querido amigo, paciencia. Es que porque él está sano y yo estoy así. Tenga paciencia. La recompensa de Dios es grande para el que persevera en la fe, para el que se esfuerza en preservar su alma, el que responsablemente vive de manera piadosa. Así que cuando vemos el versículo 35, vamos a ese texto rápidamente. Dice: no perdáis. No perdáis. En la otra versión dice: no, permítame, no desechen. En la otra versión dice: no arrojen. No arrojen, no pierdan. Como quien dice: no desechen la confianza. No arrojen como si fuera un trapo la confianza en el Señor. No pierdan la confianza. Es interesante porque arriba nos estaban diciendo que ellos estaban desprendidos de sus bienes materiales. ¿Están conmigo? Lo que el autor está diciendo es: lo que ustedes deben estar es desprendidos de los bienes materiales, mas no pierdan la confianza. Si algo hay que perder son los bienes materiales, si de eso se trata. Pero su confianza no la pierdan. ¿Están conmigo? En el versículo 34 dice: bien, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Esto es lo que debe tener en la cabeza ¿quién? Un creyente. Hay una recompensa en los cielos. No he llegado a casa, voy camino y rumbo a casa. Si algo, escuchen, reitero, si de algo debo desprenderme, son de los bienes materiales. Y en el 35 dice: mas no desechen lo que no deberían desechar. Hay gente que se aferra más a las cosas materiales y pierden la confianza en el Señor, que tiene gran galardón. Cuando leemos Mateo capítulo 6, cuando hablamos del ayuno, o la Biblia dice, habla del ayuno, habla de las limosnas o del dar, y habla de la oración. Y entonces dicen: y si alguno da, pues que su mano ¿qué? Derecha no lo sepa lo que hizo a la izquierda. Porque si ustedes hacen lo contrario, y si ustedes buscan la gloria de los hombres, pues ya está, ya la tienen. Lo que está diciendo el autor es: no pierdan lo que no deberían perder. No pierdan la confianza. Esa tiene gran galardón, aunque sufran, aunque a lo mejor estén afligidos, aunque anden en momentos críticos. No pierdan la confianza. Pero es que me estoy quedando sin nada. Pero es que lo entregué todo. Es que no pierdan la confianza. Es interesante porque cuando ellos se despojaron de sus bienes, lo sufrieron con gozo. Con gozo. Y esto tiene que ver justamente con la generosidad y la actitud del corazón del dar y el confiar en el Señor cuando no tenga, cuando a lo mejor no haya, cuando a lo mejor escaseen las cosas. Pues que escasee a lo mejor aquellas cosas que con gozo nos hemos despojado, pero que no escasee la confianza en el Señor, que no escasee esa fe en el Señor. Qué bueno es poder entenderlo. Cuando vamos al versículo 36, mire lo que dice: porque es necesaria la paciencia. Esto es maravilloso. Lo que Dios quiere hacer por medio de momentos difíciles en la vida del creyente es justamente desarrollar ¿qué? Paciencia. La paciencia, el versículo 36, es el preámbulo del versículo 1 del capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Entonces, mientras tienes la seguridad de lo que estás esperando,
entonces tranquilo que estás desarrollando paciencia. Necesitas desarrollar ¿qué? Paciencia. Y la paciencia, en la cuestión etimológica de la palabra, si usted parte la palabra, es paciencia. Conozco y mientras conozco tengo paz. Conozco a Dios y mientras lo conozco vivo mi vida en paz, entendiendo que Dios será el que me sostendrá. Dios llevará mi casa, Dios llevará mi vida, Dios me soportará. Y creo que esa paciencia es necesaria, porque el ser humano está muy mal acostumbrado. El ser humano quiere todo ¿qué? De hecho, cuando no se le dan las cosas, el ser humano intenta resolver por su cuenta. Error. El creyente debe ser diligente, pero en medio de la diligencia no nos apresuremos. Mira lo que dice en 1 de Timoteo, capítulo 6. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, los que ¿qué? Versículo 7, allí estoy, y 8. Los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo que está diciendo Pablo aquí es justamente los que quieren, es decir, los que no se conforman con esperar, sino que se apresuran, y cuando se apresuran entonces caen en un lazo, caen en tentación, caen en un lazo y en muchas codicias y dañosas, necias y dañosas. Pues bueno, cuando leemos nuevamente Hebreos capítulo 10 versículo 36, vayan por favor rápidamente, ya voy terminando. Dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios. Esto es maravilloso, porque el texto nos está diciendo, mientras ustedes desarrollan paciencia, ustedes deben ir en simultáneo desarrollando ¿qué? La voluntad de Dios. Y esto es maravilloso. Y esta es una de las cosas más difíciles. Dice, cumplir a diario la voluntad de Dios es más difícil que hacerle cara o atreverse a la muerte por el más recio espíritu de la persecución o del momento de tempestad. Entre otras cosas, escuchen por favor, deberíamos considerar que aunque es difícil, es posible. Dios nos ha dado su espíritu para hacer su voluntad. Difícil no es caminar en las pruebas en la vida. Lo difícil para el hombre desde su humanidad es hacer la voluntad del Señor, porque esa voluntad solamente se puede hacer por medio de su espíritu. Cuando el Espíritu Santo está en nuestro corazón, entonces aquello que no nos agradaba nos va a empezar a agradar. Aquello que no decimos que estaba bien y que era lo incorrecto, vamos a empezar a hacer lo correcto. Algunos dicen, pero pastor, es que es muy difícil hacer la voluntad de Dios. Solamente si crees en Jesucristo y somos guiados por su espíritu, lo vamos a hacer. Vamos a agradar al Señor. Y una de las cosas que dice el versículo 38 es, y si retrocedieren no agradará a mi alma. Entre otras cosas, la manera para agradar a Dios es conservar y perseverar en la fe en Jesucristo. Quiero que vamos ahora, si usted mire lo que dice, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Luego dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esto es una afirmación de una verdad que está por suceder. Lo que está diciendo es, el autor es dando esperanza nuevamente y enriqueciendo la esperanza que se habló en el versículo 35. No solamente porque vendrá un juicio, sino porque en el versículo 35 dice, tiene grande galardón aquel que no pierde su confianza. Dígale que está a su lado, no pierda su confianza.
porque, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. No pierdan su fe. Es interesante. Pero luego dice, mas el justo por su fe vivirá. Me gustó algo que menciona Matthew Henry en su comentario, y dice, hay cuatro veces aparece esta palabra o esta expresión, mas el justo por su fe vivirá. 4 veces en la Biblia. La primera es Habacuc capítulo 2 versículo 3 y 4. Es la primera vez que aparece esa expresión en la Biblia. La otra expresión aparece justamente en Romanos capítulo, permítame, aparece en Romanos capítulo 1, 17. La otra aparece en Gálatas capítulo 3, 11. Y la otra aparece en Hebreos 10, 38. Escuchen esto que leí en el comentario. Decía, para que vamos cerrando, porque vamos a cerrar con esos 2 últimos textos. Dice que en Romanos esta expresión tiene que ver con la justicia de Dios. En Gálatas tiene que ver con la fe en el Señor, pero que en Hebreos tiene que ver con la vida en el Señor. Entre otras cosas, en el marco de lo que estamos estudiando, lo que el autor a los Hebreos está queriendo decir con esta expresión es en el marco de la vida, de que si perdemos nuestra fe en Jesucristo, pues no solamente vamos a perecer, vamos a perdernos, sino que vamos a dejar de vivir, vamos a no participar de esa vida eterna que solamente la da el Señor. Y por último, quiero mencionar entonces, lo primero es, tengan paciencia bajo circunstancias que adversas y no pierdan la confianza que tiene gran recompensa. Lo segundo es, solo por fe esperamos con seguridad las realidades que no se ven. Solo por fe esperamos ¿con qué? Con seguridad las realidades que no se ven. Familia, la Biblia nos muestra realidades que están por venir. Apocalipsis nos muestra un cielo nuevo y una tierra nueva. Y estas son realidades que están por venir. Segunda de Corintios nos muestra realidades que están por venir. Porque nosotros estamos en este tabernáculo, pero dice la escritura en segunda de Corintios, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Pues bueno, familia, solo por fe esperamos con seguridad las realidades que no se ven. Así que cuando leamos es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pues pensemos, familia, en el marco de lo que esto expresa, y es la necesidad de que estemos en Cristo. No tome ese texto simplemente para argumentar sus peticiones, para decir simplemente como que, ok, yo tengo tanta fe que simplemente creo que Dios lo va a hacer. Pues sí, Dios lo puede hacer, pero el énfasis del texto está hablando en Jesucristo. Debemos estar en Cristo. Pastor, entonces usted considera que yo no puedo creer y no puedo creer en ese texto, como dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tú debes creer en lo que no estás viendo, más allá de que lo que no estés viendo sea, porque este texto está condicionado para eso. Tú estás viendo el carro que estás pidiendo, ok, entonces cree lo que ya está. Tú estás viendo la sanidad que no tienes, cree lo que ya está. Pues bueno, si tú crees esto, pues simplemente digamos,
lo respeto, pero el énfasis que creo que deberíamos considerar es si estamos en Cristo. Amén. Y esto reitero, por favor, no simplemente andemos por ahí diciéndole a la gente: date cuenta que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así que cree que Dios te va a dar esto. Ok, pues si tú le dices a la persona: crees que Dios te va a dar esto, y no le presentas a Cristo, estás haciendo la mitad del trabajo. Es más, no has hecho nada. Porque nosotros estamos enviados a hacer ¿qué? A predicar de Jesucristo. No andar en el mundo repartiendo promesas bíblicas. Necesitamos que la gente crea que en Jesucristo. Solo en Él hay salvación, familia. Solo en Él. Debemos tener la certeza de que lo que no se ve es lo que ¿qué? Es lo que está por delante. Más allá de un carro, más allá de la sanidad, es la vida eterna. Es más, vayan al versículo 39, por favor. El versículo 39 de ese mismo capítulo, si esto fuera un objeto material o una adquisición material, pues mire lo que dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe no recibieron lo prometido. La pregunta es: ¿qué es lo prometido? ¿Qué es lo prometido? No recibieron lo prometido. Hoy vemos que las personas dicen: tus ojos van a ver todo lo que Dios te ha prometido. Mira, familia, así mis ojos no vean todo lo que Dios ha prometido, me conformo con algún día encontrarme con Jesucristo en la vida eterna. Porque creo en esas cosas que no se ven, en el cielo nuevo, en la tierra nueva, el que Cristo va a venir a reinar, en que su gloria misma resplandecerá en aquella ciudad. Creo en eso y en eso espero. Y esa es la certeza en la cual estoy. Así que, familia, les invito para que podamos simplemente pensar en esta última. Permítame que se me descargó la tablet. Pero piensen, por favor, en esto último, y es el punto número 3. Que es: solo por fe se puede gozar de una buena reputación. Solo por fe se puede gozar de una buena reputación. Miren el versículo 2 y con esto termino. Porque por ella, y este creo que es el punto, no el más importante, pero no se puede ignorar. El versículo 2 dice: porque por ella. ¿Qué es por ella? Por fe. Escuche: porque por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Sabe una cosa, querido hermano? Querida familia, la fe es evidente. La fe no es solamente la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. El versículo 2 dice que la fe hace evidente a un verdadero creyente. Lo pone en evidencia. La genuina fe pone al creyente en una buena reputación. ¿Están conmigo? La genuina fe pone al creyente en una genuina reputación, en un genuino testimonio. Entre otras cosas, si la fe simplemente no puede ser llevada a la práctica, entonces no es verdadera fe. ¿Están conmigo? La fe que salva, la fe genuina, le da al hombre suficientes elementos para poder vivir piadosamente. Si tenemos una verdadera fe, viviremos y agradaremos al Señor. Si usted lee y continúa leyendo todo el capítulo 11 de Hebreos, usted se va a dar cuenta de que por la fe hoy en día podemos gozar de esa reputación. O más bien,
podemos leer a esos hombres de la reputación que tuvieron, el ejemplo que tuvieron. ¿Están conmigo? Entre otras cosas, la genuina fe lleva al hombre a ser de ejemplo para las generaciones. ¿Están conmigo? Pongámonos sobre nuestros pies, por favor. La genuina fe, la fe que salva, lleva al hombre ¿a qué? A ser ejemplo. Lleva a la abuela, al abuelo, lleva al tío, lleva al padre, a la madre a ser ejemplo. Y ejemplo en todas las cosas. Así que vamos a orar al Señor. Y recordemos, ¿cuántas clases de fe entonces tendremos? 4. ¿Fe qué? Fe histórica, fe milagrosa, fe temporal y fe salvadora, fe salvífica. ¿Sí? Fe salvífica. Esa fe que salva. Y si la fe, si tenemos, si estamos, como dice la Escritura, si leemos Colosenses, dice, si en verdad, Colosenses 1:23, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que en el versículo 22 dice, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante de él. Esta debe ser la manera como el cristiano deberíamos cultivar nuestra vida, con el fin de presentarnos santos y sin manchas delante del Señor. Amén. Vamos a orar al Señor, a darle gracias porque Él es bueno. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque por tu palabra hoy podemos leer, Señor, de aquellos hombres que gozaron de buena reputación, de buen testimonio. Aquellos hombres que la Biblia se nos habla, que en la Biblia encontramos que por su fe